Para esto vamos a contar con la guía a esta hora del día, que le damos también la bienvenida, señor, señora, señorito, señorito que se conecta a esta hora del día a través de Canal 6. Sean todos bienvenidos y llegaron a muy buena hora porque vamos a establecer comunicación inmediatamente con nuestro... Me encanta el día, me gustó este tema porque hay mucha gente que siempre me dice, bueno, pero a ver, dame vos las respuestas, y las respuestas están dentro de uno mismo. Entonces me propuse explicar por qué la respuesta viene de uno mismo y no se la tiene que dar alguien de afuera. Al principio no suena tan sencillo porque siempre más o menos allí uno cree que el otro puede brindar como una orientación, y sobre todo en el caso de ustedes son profesionales en el área, es bueno escuchar una orientación, una herramienta, pero ciertamente allí dentro de ti está todo lo que puedes sacar adelante, como solucionar los problemas pues, que se presentan diariamente. Exactamente, bueno, no es fácil, de hecho que no es fácil, pero sí somos una guía para que el otro encuentre sus propias respuestas. Y acá venimos a tratar este tema hoy, que es el conversar con nuestra mente para poder encontrar respuestas. Te escuchamos. Bien, bueno, antes que nada, buenos días a todos también, a los que están del otro lado, que madrugan, que ahora me tienen más temprano, así que les doy la bienvenida al bloque. Y hoy vamos a hablar de esta conversación que solemos tener con nosotros mismos, que muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos, como digo, ¿no? Y nos cuesta mucho tener esa conversación, no queremos tenerla, no nos queremos escuchar. Bueno, entiendan que hoy nos vamos a tener que escuchar, nos vamos a tener que prestar mucha atención, ¿sí? Porque realmente cuando nos encontramos en una situación incómoda siempre tendemos a reaccionar siguiendo nuestros impulsos, ¿sí? No nos detenemos a pensar en esto que nos está pasando y analizar un poquito más. Reaccionamos por los impulsos y listo. Y muchas personas incluso cuando, cuando enfrentan una situación incómoda se vuelven más vulnerables a los impulsos. Y, Entonces, lo que... Perdón, Marjorie, y sobre todo, escucho con bueno, un poquito de delay. no, tranquila, mi vida. En este tiempo de estar en un mismo lugar, compartiendo, digamos, un espacio limitado, con otros seguramente no revisamos, pero aparecen, surgen nuevas emociones allí que estaban guardaditas y que no lo habíamos experimentado, pero el encierro también puede generar que esos impulsos, como bien lo llamas, puedan estar allí afectando de un modo u otro. Nos hace ser reactivos, entonces reaccionar inmediatamente a lo que puede ser, digamos, una respuesta. Exacto, es lo que hablábamos el jueves pasado, de este tema que se potencian todas las emociones. También están los impulsos, lógicamente, y sí, se ven muy potenciados en este tema del confinamiento, de la cuarentena, de la convivencia obligatoria, como lo quieras llamar. Entonces, sí hay que tener en cuenta que también tenemos acá un factor agravante, ¿sí? Entonces, hay que prestar mucha más atención, sobre todo en esta época, ¿sí? Entonces, nuestra mente, como decía antes, puede ser una aliada o un enemigo, puede aportarnos mucha claridad o darnos muchísima confusión. Y ahí es donde tenemos que tratar de no caer en la confusión por guiarnos por los impulsos, ¿sí? Todo esto depende del enfoque que nosotros demos, de nuestra capacidad de ir más allá de los pensamientos. Vos decías que es difícil, por eso traje ahora el tema, porque estamos en una época en la que podemos practicar este tipo de cosas, Qué bueno. ¿sí? No estamos sumidos en la vorágine diaria en donde tenemos que pensar en el trabajo, en la casa, en los chicos, en todo, sino que podemos dedicarnos un tiempo a pensar en nosotros, por nosotros y para nosotros, ¿sí? A ver, nosotros tenemos un monólogo con la mente generalmente. ¿Y qué pasa? Nos acostumbramos no nos acostumbramos a conversar con la mente. Nosotros simplemente lo que hacemos es aceptar las órdenes o las sugerencias que nos da la mente. Sí. De repente, reaccionamos, ¿sí? De tal comentario. O el reto, no sobre lo mismo, Sí. nos quedamos enfrascados en lo que se llama un razonamiento circular, ¿sí? Entonces, en ese momento no estamos estableciendo un diálogo. ¿Por qué esa es la primera acción? ¿Qué hace que sea como quedarnos en el mismo punto dando vueltas? Que no nos permite ir un poquito más allá.
es que generalmente los seres humanos nos centramos en el problema y no en la solución. Entonces, si viene un comentario que no nos gusta, en lugar de decir, a ver, ¿por qué me hizo ese comentario? ¿Qué fue lo que me quiso decir? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿O para qué? Lo que hacemos es, fulano me dijo tal cosa. Fulano me dijo tal cosa. Ponele, no sé, me dijo que era una mala persona, me dijo que era mala persona. Soy mala persona. No, no soy mala persona. Tengo que ver por qué me lo dijo. Algo está bien de esa otra persona que te refiere que tú estás mostrando para ella, algo así. Exacto, exacto. Entonces no quedarme en ese comentario, sino que empezar a analizar un poquito más allá del comentario, ¿sí? Sí. A ver, aprender a conversar con nuestra mente implica salir del automatismo en el que estamos, del piloto automático, como yo lo llamo, ¿sí? El primer paso es tomar una decisión de no reaccionar ante el primer pensamiento. Para esto se respira. Es fundamental. Respiramos y nos quedamos quietitos allí y pensamos. Exacto, exacto. La idea es tomarte unos segundos antes de responder a una situación, ¿sí? Siempre, como decíamos al principio, actuamos por impulso. Bueno, en este momento lo que tenemos que practicar es frenar un poco, parar un poco la mano y decir, bueno, pienso, me detengo a pensar y después reacciono. Tenemos el tiempo. En esta cuarentena podemos practicarlo, que es lo más importante, por eso traje el tema. Practiquemos no reaccionar ante el primer comentario, ante la primera pregunta, ante el primer berrinche, ¿sí? Pongámoslo en práctica durante esta cuarentena con la familia, con los hijos, con los padres, con la pareja. Practiquemos ahora que tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar distancia de lo que nos está pasando, de la situación que sea, X, no importa, un comentario, como decía recién, alguna propuesta que nos hicieron, ¿sí? Para poder desde afuera, analizar un poco mejor la situación. Una vez que yo salgo, me abstraigo de la situación, es más fácil verla desde afuera, ¿sí? Y ahí voy a poder analizar mejor y voy a poder cuestionarme otras cosas, ¿sí? Hay una técnica que es muy conocida en todo lo que es terapia, que se llama el diálogo socrático, que no hace nada más y nada menos que hacerte cuestionar, ¿sí? Nos hace cuestionar a uno mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar esta técnica, ¿sí? Para tratar de analizar esta situación que a nosotros nos está molestando, que no entendemos, para tratar de tener este diálogo con nuestra propia mente. Y no es nada más que preguntarnos el qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Entendido. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Para qué lo tengo que atravesar de repente si es una situación? ¿Sí? Este diálogo lo tenemos que utilizar con nosotros mismos, ¿sí? Para poder analizar mejor todas estas cuestiones que nos están surgiendo. Y en este caso, Liliana, puede pasar... Cuarentena es muy normal, decía la semana pasada, que suceda esto de que no nos podamos concentrar, de que no podamos tener un diálogo. Entonces, esta técnica también viene bárbaro para parar un poco, ¿sí? Para frenar y decir, me concentro en esto que me está pasando, que me está molestando, sobre todo cuando tenemos algo que nos molesta y no entendemos por qué, que nos pone de mal humor y no entendemos por qué. Lo más importante es detenernos. Claro. ¿Sí? Eso, hacer una pausa en esa situación y decir, bueno, a ver. Ya va. Exacto, porque de repente nos vemos abrumados por un montón de cosas, angustiados, que tenemos que pensar en el trabajo, en los chicos, en la comida, en cómo generar, en hacer la tarea. Bueno, una cosa a la vez. Si yo no analizo una cosa a la vez, no me voy a poder concentrar en nada, ¿sí? Entonces, vamos a usar, como yo hablaba antes, esta técnica de autopreguntarnos y les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, alguien te propone un desafío, ¿sí? ¿Cuál es
la primera respuesta del cerebro, de nuestra mente, no puedo hacerlo. Ahora, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque me es muy difícil. Pero lo podés intentar. Claro. Preferiría no hacerlo. Ese es un diálogo que estamos teniendo en nuestro cerebro. ¿Y por qué preferirías no hacerlo? Porque tengo miedo. ¿Y qué es lo que te da miedo? Me da miedo fracasar. Bueno, llegamos a un punto. Si nosotros no nos hacemos estas preguntas, este diálogo con nosotros mismos, no vamos a poder trabajar para que la cosa cambie, no vamos a poder trabajar para que nuestro pensamiento cambie. Si yo sé que mi miedo pasa por el fracaso, ¿sí? Entonces ahí me empiezo a hacer otras preguntas. ¿Qué pasa si fracaso? Voy a sentir vergüenza, por ejemplo, de lo que piensen de mí. Ajá. ¿Y qué es más importante? ¿Lo que piensan otros de vos o lo que pensás vos mismo? No, y lo que pienso yo. Ok. Entonces, ¿lo querés hacer o no lo querés hacer? Sí, lo quiero hacer. Entonces, intentalo. Está bien. Así sería el diálogo, ¿sí? Buenísimo. Más o menos uno de los diálogos que podemos tener con nosotros mismos. El preguntarse el qué, el cómo y el para qué. ¿Sí? Genial. Esa herramienta hay que aplicarla. Exacto, si uno logra hacer este diálogo, va a tener unos resultados muy buenos, ¿sí? Muy buenos. Después de conversar con nuestra mente de esta manera, vamos a poder actuar. Claro. Porque ya tenemos una raíz, una base en donde podemos actuar, ¿sí? A partir de ahí vamos a tener las respuestas que estamos buscando, ¿sí? Pero tenemos que alejarnos o tenemos que tratar de dejar de lado lo que son nuestros temores, nuestras creencias, ¿sí? Los paradigmas, nuestra forma de ver el mundo, todo eso va a empezar a cambiar con todo este diálogo que vamos a tener, ¿sí? Sí, entonces, me gusta mucho. Si nosotros permanecemos, y esto quiero que quede claro, si nosotros permanecemos en la superficialidad, en este pensar, o sea, hacerle caso pura y exclusivamente a la primera respuesta de nuestra mente, vamos a seguir culpando a otros y reaccionando ante sus actos. Y eso no queremos que pase. Claro que no. Yo no estoy hablando de que esta comunicación con nuestra mente, este diálogo vaya a ser fácil. Está bueno que lo implementemos ahora en la cuarentena para practicarlo, ¿sí? No es fácil. Tenemos que crear la costumbre. Y ahora que estamos con tiempo suficiente para empezar a crear esta costumbre, que tenemos gente alrededor que necesitamos entender y que nos entiendan, entonces ahí es donde podemos aplicarlo. Claro, ¿sí? Que sí. Claro que sí. Entonces recordemos que si permanecemos en la superficialidad, siempre vamos a terminar culpando a otros de todo lo que nos pase, ¿sí? Lo mejor es adoptar esta actitud de conversar con nuestra mente para poder resolver nuestros problemas y poder llevarnos mejor con el otro también, ¿sí? Qué gustazo. Acuérdense, personal, el diálogo con uno mismo, el diálogo con nuestra mente. No reaccionar, ahí están todos los videos de sugerencias para esta cuarentena, para llevarla lo mejor posible, para pasarla lo mejor posible. Y pueden contactarme, siempre respondo los mensajes, así que nada, a ponerse en diálogo con la mente, a no reaccionar ante el primer comentario que se hace, así van a poder pasar un poquito mejor esta vida, no digo la cuarentena solamente, sino la vida en general. Así mismo es. Muchísimas gracias por tu tiempo valioso, la recomendación y el consejo, más bien la herramienta que nos estás brindando para poder respirar un poquito antes de reaccionar inmediatamente a lo que nos acontece. Y como lo dices muy bien, es para la vida, no solamente para la cuarentena, pero buen tiempo para practicar. Exactamente, Marjuli. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias, Javi, como siempre. Sí, señor. Gracias a Jorge por el espacio que me da y que tengan un hermoso fin de semana, pasen lindo, piensen, dialoguen con ustedes mismos, que van a tener muchos cambios. Y a escucharnos. Saludos a Mariela, que hace rato no la veo. Bueno, ya ella también lo va a ver, pero le enviamos saludos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando cómo hacer esas preguntas de la mente y luego tener la capacidad de escucharnos,
de escuchar las respuestas. Nosotros ya vamos a regresar dentro de unos minutos nada más para incorporar a la mesa a otro de nuestros compañeros que siempre a esta hora del día hace para ustedes las noticias de Canal 6, compartiendo lo que es información, actualidad. Recuerden que pueden encontrarse con nosotros a través de la www.noticiasdel6.com. Ya volvemos.